Bienvenidos, queridos amigos, a otra lección más de nuestra sesión Locos por la Lección. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 3, titulada Historia de fondo, el prólogo. Esta lección está complicada. Te lo decimos de antemano, así que tienes que estudiar duro esta semana, porque se va a tratar un tema totalmente teológico. Entonces, chicos, antes de iniciar, ¿cómo están? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo les fue? Bien, una semana interesante. Interesante. ¿Comieron avena? Yo no comí avena, pero estaba bien la semana. No. Bueno, pues gracias a Dios estamos aquí preparados. Ya vieron los juegos del Licey, a la pela otra vez. Entonces Pela de nuevo, empezamos papá. la pelota. No obstante, Disculpen el nosotros nos aguilucho allá. ocuparemos. No, ¿cuáles son los aguiluchos? No, o sea, lo que nos están Ok, viendo, si está son bien. aguiluchos, discúlpenlo. Nos vamos a ocupar de nuestro tema. Así que, Gadi, si tú puedes leer el verso para memorizar de esta semana, para comenzar. Claro. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Excelente. Juan 1:1. Nuestra lección se titula Historia de fondo. El prólogo. Chicos, el prólogo no es más como una visión general que hace un autor o un amigo del autor acerca de una obra. Esa visión general lo que trata de resumir el objetivo de la obra como tal. Entonces, aquí en esta parte, nosotros lo que vamos a ver esa visión general que tenía Juan acerca de su objetivo principal. Recordemos que en las lecciones pasadas, por lo menos la primera lección, decía que el objetivo del Evangelio de Juan era que nosotros conociéramos a Jesús y que creyéramos que por él fuéramos salvos. Es el capítulo 20 del libro de Juan. Pero igualmente, como se nos dieron señales en esa lección pasada de entender que Jesús es el Mesías, aquí entonces vamos a conocer la parte totalmente divina de Jesús. ¿Por qué Juan ya llanamente enfoca la importancia de Jesús en lo que es su evangelio? La manera en cómo Juan tiene una visión divina de Jesús, entendiendo de que Él es Dios, y qué significa eso para el evangelio de Juan, que Jesús es Dios. Entonces aquí vamos a entrar un poco ya en materia teológica y vamos a tratar de profundizar lo que podamos. No somos pastores, pero somos niños estudiosos y capaces de muchas cosas. Créannos que sí. Entonces, chicos, en la lección del domingo que se titula El principio, el logos divino. El logos divino. El logo divino. ¿Cómo se come eso? Yo cuando estuve leyendo ese tema, logos, tuve que buscar lo que significaba logo. ¿Alguien lo pudo buscar? Sí, claro, o sea, es la misma palabra. Logos es palabra en griego. Exactamente. ¿Ah? Logos es palabra en griego, igualmente es verbo, y sí, también se usa para definirlo como la razón. O sea, en el contexto de lo que nosotros estamos hablando, o no solamente de lo que nosotros hablamos, claro, sino de lo que Juan plantea, tenemos que entender que cuando él escribe estos libros, la corriente que está predominando, la corriente intelectual, es la filosofía griega. Entonces, particularmente la griega, entonces tiene ciertas influencias de Aristóteles, de Sócrates, y bueno, no influencias, sino que él debe de apelar a utilizar ciertos elementos que ellos han utilizado para darse a entender. En este caso, el logo, como bien indica Gadi, es principio, palabra, verbo o razón. ¿Vale? Lo que era. Entendiendo que para los griegos la palabra era más que solo palabras. Exactamente. Literalmente ellos, la base de su sociedad era precisamente eso, el cultivar la palabra, el conocimiento que venía transmitido a través de las palabras. Exactamente. Entonces, hablar en esos términos también inmediatamente iba a hacer contacto con las ideas de ellos, definitivamente. Exactamente. Y veremos más adelante, de una manera más llana, lo que quería hacer Juan realmente, capturando estos términos para que las personas puedan entender. Entonces, el capítulo 1 del libro de Juan, del verso 1 al 5, nos revela cosas interesantes acerca de la persona de Jesús. Y ya leímos un poco de eso. Decía que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nótese que este principio suena un poquito similar cuando uno se va al Génesis y lee el Génesis, que así igualmente comienza el relato del Génesis. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y por ahí se va. Pero en los versos del 1 al 5 hay muchas cosas interesantes que podemos encontrar.
una de las cosas que encontramos es que los versos dicen que por el verbo, la palabra, el logos, o por Jesús, todas las cosas fueron creadas. Es decir, lo que yo pude entender con eso es que esto está afirmando la autoridad y el poder que tiene de Jesús de crear. El texto dice que sin él, nada de las cosas que nosotros, de lo que existe, hubiera sido creado. Entonces, en primer lugar, en esos versos yo encuentro eso. Encontramos que en el principio el verbo era con Dios, ¿verdad? Habitaban juntos. Significa para mí, o lo entiendo yo, como que Jesús siempre ha existido. Y por lo tal, no es un ser creado, como dicen algunos hermanitos que van y tocan a la puerta de nuestra casa y nosotros le damos jugo de naranja y no sentamos a hablar con ellos. Sí, no, es verdad, te tengo a jugo de naranja. Eso es si tú eres pentecostal, porque cuando tú eres pentecostal la cosa como que se extrema. Mi papá llegó a ser pentecostal una vez y cuando ellos, porque ellos iban a mi casa cada rato a darme estudio y todo, y yo los recibía normal, yo era cristiano. Y aun cuando me convertí también los recibía, pero mi papá no. Mi papá un día salió en pantaloncillo, ¡para afuera! ¡Para afuera, para afuera! Nada más le veía la barriga, papi, la boca. Pero no, a esos hermanos hay que recibirlos. Entonces, ¿qué otras cosas podemos resolver allí en esos capítulos? ¿Qué otras cosas se nos revelan acerca de Jesús allá? Yo creo que lo más importante que hay que denotar en esos versículos es precisamente lo que muchos incluso quieren negar, que es que Jesús definitivamente es Dios. Los versículos no dan chance de verlo de otra manera. Claramente los versículos nos muestran que a Jesús se le llama el verbo, y a ese verbo dice que no solamente habitaba junto con Dios, sino que dice claramente que ese verbo era Dios. O sea que no cabe duda alguna de que Jesús es Dios. Sí, exactamente. O sea, lo que trata de aclarar ese texto es eso, la idea de que Jesús es Dios. Y es bueno que Gadi haya mencionado el hecho de que tal vez hay algunas personas que entiendan lo contrario, porque es una realidad. Hoy en día hay personas o creencias de ciertas denominaciones que entienden que Jesús no es Dios, que entienden que es un ser creado, igual que nosotros. Tienen tanta teoría. Un profeta. Lo ponen como hijo de Dios, como si él fue concebido en un parto, una especie de parto, y como él es hijo, él no es Dios en sí, sino que simplemente es el hijo. Pero nada más que lo contrario. Este primer texto que leímos nos hace denotar que Juan entendía la relación que existía entre el Padre y el Hijo y la unidad entre ellos. Y que tanto el Padre como el Hijo eran uno solo. O sea, eran Dios mismo como tal. Incluso eso lo podemos garantizar en Juan 1:18, cuando Jesús dice que Él está en el seno de su Padre, haciéndonos entender la cercanía que estaba con Jesús. Entendiendo esto del logos divino, de la idea de que el verbo, la palabra o Jesús mismo es Dios, pasamos a otra idea. Y es que el lunes nosotros podemos notar ahora la palabra hecha carnes. En el verso 14, si uno de ustedes lo puede leer, dice algo muy interesante de Jesús. Juan dice algo interesante de Jesús en el capítulo 1 del libro de Juan, verso 14. Porque ya el 1 en adelante ya no lo sabemos. ¿Lo leo? Sí. Yo lo voy a leer, pero sabes que hay una partecita del celular que no se ve, entonces. Dice. Producción, estamos en decadencia. Estamos en decadencia, dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su, ¿qué es lo que sigue? Gloria. Su gloria. Gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Chicos, ¿qué encontramos aquí? Sí. Óyeme, aquí no puede haber duda de lo que ya venimos hablando. Así es. Entonces, ¿qué era el Hijo? El mismo Dios. ¿Y qué hizo el Hijo entonces? Se hizo carne. ¿Para qué? Para nosotros, para salvarnos. Exactamente. Señores, estamos hablando que en los primeros textos de este primer capítulo, Jesús es definido como el verbo, la palabra, el logos, la luz de los hombres incluso. Jesús es definido así. Y ahora nos está diciendo que aquel que es Dios se hizo carne para nosotros, para habitar con nosotros. Y esto es bastante interesante. Estamos diciendo que el creador del universo, el que ha creado todo y por el cual fue hecho todas las cosas, vino a estar con nosotros como un humano cualquiera.
Esto es interesante. Y yo, pensando en esto, me puse a reflexionar cuando hay personas que dicen que nadie me entiende, nadie me comprende. Oye, mi hermano, puede ser que tu familia o tu papá no te comprendan, ¿verdad? Llegan esos momentos en que incluso la familia no entienden las cosas que nosotros estamos pasando, o incluso tal vez tu pareja. Pero manito, Así Jesús es. te entiende. Exacto. Jesús supo lo que era pasar hambre, Claro que sí. ¿me Se entiendes? hizo humano, básicamente. Supo lo que era sentirse solo, tener frío, sueño, hecho un miau, porque no podemos negar eso, aunque la Biblia no lo presenta porque no es un relato importante, pero había que ir al baño. ¿Tú me Claro que entiendes? sí. Supo lo que es tener enemigos y que te traicionaran ahí mismo. Entonces, Claro. Jesús fue incluso abandonado por su padre a los 12 años, señores. Lo persiguieron para matarlo cuando estaba en el vientre de su madre. O sea, no puede haber un ser que más que nos comprenda que el mismo Jesús. Y yo Así creo es. que esto es esencial lo que Dios ha hecho. Hacerse Sí. semejante al hombre en, en términos teológicos, lo que Dios quería hacer es redimir a la humanidad a través de su sacrificio de su Hijo. Así Ciertamente, es. incluso cuando dice y habitó entre los hombres, hace alusión o referencia a cómo Dios habitaba en el Antiguo Testamento en el santuario con los sacerdotes, con el pueblo de Israel en ese momento. Pero lo que yo denoto importante es aquí, es que Dios ahora se ha puesto en una posición que nadie le puede echar en cara a Dios nada, No. porque Él sabe lo que pasa con humanos. Yo no sé si tú me entiendes. Es como que a Luis Abinader, nuestro querido presidente, una botellita. Es como que a nuestro presidente Luis Abinader, nosotros lo veamos bajar de allá del palacio y venir a comer ahora a En la casa de chancleta, jugar nosotros, en dominó. chancleta con jugar como un dominó. No sé si tú me entiendes. Claro, hoy en día se dice que eso es populista, pero en los tiempos de Jesús lo que estamos viendo es la grandeza del Creador postrándose al servicio de los seres humanos. Oye, y en la lección de ese día, yo no sé si ustedes lo tienen, pero aquí en el celular yo lo tengo, que en los comentarios de Elena, ella dice algo muy alusivo a eso, lo que tú dices. ¿Qué dice? Antes ya se me perdió. Ok. Fue Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y la figura de un hombre. Anduvo en la tierra como un hombre, por causa de nosotros se hizo pobre, para que por su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. O sea, como tú dijiste, el Señor ya de allá, imagínate tú en lo alto allá, y bajó por el simple hecho ¿No? De salvarnos a de nosotros. salvarnos a nosotros, exacto. Salvarnos a Porque nosotros. él siendo Dios podía decir, ah, no, si él creó todo al principio, él puede decir, que se pierdan esto y yo creo otra raza nueva, creo más gente. Comenzar de cero, como hacemos Exacto, nosotros. Sí. comenzar de cero. Como Pero él hacemos dijo, nosotros. no, por amor a ellos, yo me voy a hacer humano. Me hice humano, bajo aquí y me sacrifico por ellos. Exactamente. Y aquí, como vimos el domingo, entendiendo lo que era el logos, ahora Juan le da un poco más de sentido a eso y cambia la visión de que tenían los griegos en términos filosóficos de que eso era un concepto abstracto simplemente. Ahora Juan lo que pone entre el pie, óyeme, el logos que yo te estoy hablando no es pura filosofía, es que se hizo carne de verdad. Lo que yo te estoy presentando a ti no es puramente un verbo o palabra por simplemente decir, o la sustancia, como filosóficamente se le dice, sino que Dios mismo se hizo carne. Ahora yo traigo un terreno real, algo que sí pasa, que sí pasó realmente, y es que Sí. Jesús se hizo hombre. Hay que entender el contexto en el que Juan escribe. La ideología falsa que abundaba en ese primer siglo de la era cristiana era el gnosticismo. O sea, Sí. es esa creencia de que las palabras son mágicas hasta cierto punto, en el sentido de que como Dios creó al mundo con palabras, Él habló y existió, entonces las palabras son como una especie de magia, y si yo digo las palabras apropiadas, pues el Pasará. universo conspira a mi favor o algo así. No sé si Exactamente. me entienden, es una manera de creer que la Biblia es como una especie de grimorio mágico, que
Yo digo las palabras apropiadas y yo obtengo los resultados que yo quiero. Una Harry Potter, otra saga de Harry Potter. Básicamente. Una saga de Harry Potter. Básicamente. Pero nada que ver con la realidad. Básicamente, o sea, abundaban esas ideas extrañas, esas ideas de esos conceptos que desviaban completamente la atención de Dios. Y era necesario que Juan los hiciera reenfocarse en que las palabras no son solo palabras. Estamos hablando que la palabra es una persona que creó todas las cosas. O sea, no fueron las palabras que crearon el mundo, fue la persona que creó el mundo a través de las palabras. Exactamente. Que es completamente distinto a la idea que abundaba en ese entonces. Y que de hecho el público que Juan le está escribiendo y el mismo Evangelio está escrito en griego. En griego, correcto. Que era la lengua que se estaba hablando en ese momento, de mayor ¿cómo se dice? Pero de mayor hincapié o de mayor relevancia, sí. En ese momento era la lengua griega. De manera que el público que le iba a hablar tenía, simplemente por el lenguaje, otra manera de ver las cosas, otra cultura y otra forma de hacerlo. Entonces, hemos visto en sentido general, en estos primeros versículos, del 1 al 14, cómo Dios se ha presentado a nosotros a través de la persona de Jesús. Y cómo Juan nos indica que Él es Dios. Vale, se ha hecho carne. Ahora, Jesús haciéndose carne y siendo la luz de los hombres, en la lección del martes, que se titula Oír o no oír la palabra, es decir, oír, no es la palabra, es oír o no oír a Jesús mismo. Como tal, es oír o no oír a Jesús mismo. En los versos 9 al 13 del capítulo 1, se nos relata que Jesús, siendo la luz de los hombres, se acercó a los hombres. Y la rechazaron. La rechazaron. Sí. La rechazaron. O sea, Él fue incluso a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Por lo tanto, Juan nos dice que todo aquel que cree en Él pasa a ser llamado, tiene la potestad de ser hijo de Dios y por lo tanto pasa a ser salvo. Pasa a ser salvo. O sea, vemos que esa luz que se ha acercado al mundo, que era Jesús, no todo el mundo la recibió. No, como la lección pasada, los faris. No, y sigue cada siendo. Que venía Jesucristo. No hay que irse lejos. Hoy en día sigue siendo la misma realidad. Exacto. Él sigue siendo la luz para el mundo, pero el mundo lo sigue rechazando. Hoy tú le hablas a cualquiera de que acepte a Cristo, que Él es la luz que puede iluminar su camino, y tú vas a ver la misma reacción. Es muy fácil señalar y juzgar lo que hacían en el pasado, pero hoy se sigue haciendo lo mismo. Se sigue rechazando al único que puede arreglar la vida de todos, que es Cristo Jesús. Claro, en todas las esferas de la vida en que nosotros estamos en el 2024, a diferencia de los tiempos de Jesús, hay un rechazo de Jesús, realmente. Yo recuerdo que en uno de los trabajos donde yo estaba, cuando me contrataron, o cuando me iban a contratar en la entrevista, no me preguntaron, yo siempre hago la aclaración. Yo soy adventista del séptimo día. Exacto, por igual. Para que ellos sepan que yo no cuáles son. Obviamente cristiano. me preguntaron qué era eso, yo les expliqué y les di los más detalles. Nada, no había problema con el sábado, no había problema con nada de eso. Me contratan y cuando me presentan al dueño, el dueño lo primero que me dice es que él no cree en Dios. Que él entiende que es una charlatanería, que le roban los cuadros a la gente y cosas. Podemos ver, sí, no, claro, podemos ver que incluso hoy en día prevalece la oscuridad. Sí. Y la luz está ahí alumbrando. Es que nosotros ciertamente no queremos agarrarnos de esa luz. O sea, hay una pregunta muy interesante que hace la lección y que dice que ¿cómo ha cambiado tu vida al convertirte de hijo a hijo de Dios? Haciendo el paralelismo con esto que leemos en Juan. Y es que, por lo menos para mí, la vida cambia mucho. O sea, cambia mucho. Sí. Yo, no sé los otros, pero yo llegué al Evangelio porque conocí una chica. Y la chica, gracias a ella, pude acercarme a la iglesia. Yo había pasado tanto por este lado que no la conocía. Eso sí, que al día de convertirme, el otro día, me dio un botón del carajo. Ya. Me dio un botón que hasta el día de hoy no me ha recogido. Y se fue. Bueno, hizo su trabajo. Hizo su trabajo. No, pero yo le agradezco mucho. También le dio comida a otra gente, porque había que alimentar a los pobres peces. Entonces, chicos, vemos aquí que
sí hay una lucha con entender el mensaje de Jesús. Entonces, con eso, en la lección del miércoles nos da a entender ciertas circunstancias que habían ahí. Y era como que habían dos grupos de personas. Juan clasifica dos grupos de personas, los que creían y los que no creían. Tan sencillo como eso. Pero, o sea, esos dos grupos se dan en el momento en el que tú entras en contacto con la palabra. En el momento en el que tú entras en contacto con Jesús, sí, ahí tú tienes que obligatoriamente o entrar en un bando o entrar en el otro. O tú crees o tú no crees. O ser del bando de los que fueron sanados o del bando de los que no. Porque, o sea, en la lección pasada, los que creyeron eran los que eran sanados. O sea, el paralítico, el ciego. Claro. Y los fariseos no creían. Claro, en esta lección recalca acerca de eso. Nos da algunos ejemplos. Nos dice, mira, cuando Jesús sanó al ciego, que se encontró con el ciego que estaba en el destacamento y bajó para allá abajo. Claro. Jesús le dijo, ¿tú quieres ser salvo? Y él le dice, sí, yo creo que tú eres el Mesías. Y fue salvo. Una persona que fue sanada. Igualmente con el paralítico, como tú bien mencionaste. Sí. Pero los fariseos no creyeron. Y no me voy, es más, ni quiero tocarlos a ellos, porque ya ellos jugaron su papel. Exacto. Los discípulos, los 12, fueron elegidos. El 12º podemos discutirlo, pero fueron elegidos por Jesús. Y uno de ellos se perdió. Uno de ellos se perdió. Para que tú veas que incluso las personas que estuvieron ahí, vieron ciertos milagros, no todos creyeron como tal. Porque Judas vio todos esos milagros que Jesús hizo, sin duda alguna. Y hay que recalcar que no todos creyeron a la primera. Exactamente. O sea, cuando a Felipe le vienen con que, mira, encontramos al Mesías, pero y de Nazaret puede venir, ven acá, tú te estás burlando de mí, yo no voy a creer en él hasta que él no me convenza con sus palabras de que de verdad es verdaderamente él es Dios. Y Tomás lo mismo, dudó de Jesús, espérate, yo te necesito creer, pero yo necesito evidencia. Exactamente. Entonces, es normal. Pero como tú bien dices, cada ser humano se debe de enfrentar a la palabra, o sea, cada ser humano se debe de enfrentar a la idea de que debe de contestar, ¿tú crees en Jesús o no crees en Jesús? Nota que los que te estoy mencionando, aunque dudaron, le dieron la oportunidad de que Jesús demostrara lo que él podía hacer en sus vidas. Ciertamente. Y de eso que se trata, o sea, dudar es de humano. Ahora, tú no te puedes cerrar si tú ni siquiera has escuchado. Primero escucha y luego juzga. Probablemente después de que tú escuches, adquiere una visión completamente diferente de las cosas. No, y óyeme, dice Juan 3:16 en adelante, que la razón de que Jesús venga es para que todo el mundo se salve, pero también dice más adelante que aquel que lo rechaza a él, ¿ya? O sea, no es que él no quiere estar contigo, es que ya tú has tomado la decisión de no estar con él. Por lo tanto, no puedes participar con él en las cosas venideras que vendrán. Suena duro, pero es que a usted le invitan al cumpleaños y usted no aceptó la invitación. Exacto, no toca bizcocho ya. Sí. No le toca bizcocho. No, y es interesante ver cómo algunos incrédulos, en vez de buscar razonar con la verdad, intentan simplemente boicotear, cerrarle la boca a Cristo. O sea, ¿qué es lo que él pasaba con los fariseos? Ellos no querían escuchar lo que salía de su boca, ellos querían silenciarlo. Y no le convenía lo que salía de su boca, ciertamente. Exactamente. Le tumbaba básicamente la estructura de lo que ellos habían creado, lo que ellos habían creído, y no se acoplaba a la idea de lo que ellos entendían que debería haber sido las cosas que Jesús había conversado con ellos. Pero nada que ver. Hay un punto muy interesante aquí que me llama la lección referente a eso, que dice, ser creyente de Jesús es algo que hacemos, notar la idea de hacer. Y esto se expresa en cómo vivimos y no solo en un conjunto de creencias. Como sabemos, el diablo también cree en Dios. Fíjense que la idea de que Jesús es el verbo, y lo voy a poner de manera utilizando la gramática. Sí. El verbo, que expresa acción, estado, movimiento, y está el sustantivo de quien se habla en una oración. En una oración, el verbo es que ejecuta la acción. En esto lo que te está diciendo es que yo, para ser creyente, yo debo de ejecutar, que es una acción de hacer. Como Jesús es el verbo igualmente. No sé si me entienden. No sé si me estoy dando a entender lo que trato de decir. O sea, en términos gramaticales, la idea de tomar a Jesús como el verbo es decir,
Jesús es acción, no solamente un sustantivo que simplemente lo menciona. Creer y ya. ¿Me entiendes? Como dice Arjona, por mencionar algo, el relevante es. Es como el eslogan que nosotros tenemos, que por donde Jesús pasa, algo pasa. Algo pasa, exactamente. O sea, donde Él pasa, las cosas no se pueden quedar igual, porque Él es un principio de acción. Donde Él entra, todo cambia. Exactamente. Entonces, chicos, llegando a la parte del jueves y ya lo que es el final de la lección de esta semana, tenemos el último título que es Temas que reaparecen. Gloria. ¿Qué podemos encontrar aquí o qué sacamos aquí de, por lo menos de estos versos del 7 al 15? O sea, ¿qué quiso decir Jesús por lo menos cuando dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a Él? ¿Qué era lo que quería decir Jesús? Si ponemos el contexto, son los últimos días de Jesús o las últimas horas ya aquí en la tierra. Sí, claro. ¿Verdad? Y entre ese contexto es que Él está diciendo esas cosas. Claro, claro. O sea, por ejemplo, podemos ver que los discípulos en una ocasión le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre. Y que Jesús le dijo, tanto tiempo que yo estoy entre vosotros y todavía no han visto al Padre. O sea, Él vino a mostrar la gloria de Dios en su vida. Al ellos ver a Jesús, ellos debían ver a Dios a través de Él. Y esa fue la misión de Jesús realmente. Jesús debía ser levantado a los ojos de todos para que todos, al mirar el ejemplo perfecto de Jesús, viéramos verdaderamente las obras de Dios salvando a la humanidad. Sí, y fue lo que la gente no pudo ver. No pudo ver, exactamente. Conectando con eso que tú dices, en este momento en que Jesús se hace esa exclamación, que sabemos que ya Él se dirige a sus días finales, la muerte de Jesús era un símbolo de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque esa glorificación le iba a permitir al ser humano ser salvo a través de Jesús y alcanzar por eso la reconciliación que Dios había cometido. De manera que Jesús iba a ser glorificado por el hecho de que iba a cumplir su misión y el Padre le iba a dar lo que le correspondía. Pero el Padre, o sea, Dios Padre, iba a ser glorificado porque su justicia se debía haber cumplido. ¿A través de quién? De su Hijo. Entonces, delante del universo y de todo ser creado, el Padre es justo totalmente. Entonces ahora nos ha entregado la herramienta, esa vía o único hilo por el cual nosotros podemos ser salvos. Es el sacrificio que hizo su Hijo, creyendo en que Él puede igualmente a nosotros resucitarnos. Hay que entender que las leyendas se forman a través de la muerte. Sí. Él tenía que morir. Él tenía que morir, para que su vida llegase a ser legendaria, o sea, para que pudiese ser ese ícono al cual nosotros todos debíamos seguir. Y aunque duele decir, bueno, Él tenía que morir, pero era lo que tenía que pasar. Sí, tenía que pasar. Tenía que suceder. No tenía que suceder bajo esas condiciones que sucedieron. Judas no tenía que mancharse las manos. Hay situaciones que no debieron suceder, ¿verdad? Claro que sí. Pero ciertamente Él debía darse el sacrificio, Él debía ser inmolado precisamente para que su nombre fuese engrandecido sobre todo nombre, como lo muestra el libro de Apocalipsis. Exactamente. Entonces ahí Jesús ya completaría ese proceso de recuperar, digamos así, su autoridad y su poder, porque no hay nadie que no pueda decir que Jesús no se lo haya ganado con todas esas cosas que haya hecho. Ninguno de nosotros, ni ninguno de los otros seres creados, incluyendo los ángeles y demás, pudieran haber hecho lo que Jesús hizo, cargar con todos nuestros pecados para que nosotros hoy pudiéramos ser salvos. Chicos, no sé si tienen algo más que aportar. Simplemente esta lección es una lección que amerita un estudio profundo. Sabemos que en el tiempo en que nosotros tratamos de hacerlo, no daría el espacio para tratar todas las temáticas que queremos tocar, pero nuestro deseo es invitarte a ti, que nos ve, a que tú puedas aprovechar tu tiempo, tu día a día y sacar un espacio para estudiar tu lección. Sin embargo, con la idea de que tú te puedas relacionar a través de ella con Dios. Yo creo que esta lección de Juan está muy interesante y hasta ahora las cosas que hemos visto son para edificarnos. Fácilmente cualquiera de nosotros puede ser uno de los fariseos o uno ni muy lejos. Jesús pudo haber hecho un milagro a nosotros como lo que alimentó a la multitud y aún así no creerle. Esperemos en Dios que no seamos de eso y que los que nos estén escuchando, si no han conocido a Jesús, que den la oportunidad de hacerlo. Lo cierto es que
Es muy fácil decir, ah, sí, Él es la luz del mundo, ah, sí, Él es el pan de vida, Él es, sí, sí. Lo que no es fácil es decir, Él es mi Dios, Exactamente. mío, o sea, el que me va a salvar. Dedicarle mi vida a Él, entregar mi vida a Él, eh, dar mi vida por Él. Eso es a lo que la lección nos llama. La lección nos llama no solamente a que asintamos intelectualmente, sino Que que hagamos. creer implica dar nuestra vida por Él, de la misma manera en la que Él la dio por nosotros. Amén. Así es. Y nada, ha sido todo por el momento. Esperemos que te haya gustado. Suscríbete, comparte, dale like y nos vemos en otra ocasión de Locos por la Lección. Así que nos vemos en otra emisión de Locos por la Lección.